Bienvenido a Sion Factor. Es un gusto poderte saludar. Señor te guarde, Señor te bendiga. Por igual saludamos a nuestros amigos y amigas que están conectados a nuestra página Sion Factor. Sean bienvenidos y esperamos de que este mensaje de hoy sea de gran bendición y edificación para su vida espiritual. Estamos con la serie ¿Qué estás construyendo en tu vida? Y algo muy importante que debemos de recordar es que la palabra de Dios nos enseña que todo tiene una razón y un porqué. Nada viene sin causa y razón. La vida no es una serie de eventos aleatorios. Déjame decirte que Dios no juega los dados y nosotros tampoco lo hemos de hacer. Por lo que debemos de entender que los resultados que llegan a nuestra vida no es producto de la casualidad, no es producto de la suerte o porque las estrellas y los planetas ya están alineados. Los resultados son producto de nuestras decisiones y de nuestras determinaciones. Y estas, cuando se toman de forma consistente, pues llegan a formar parte y cambian nuestra vida. Y siendo así las cosas, para nosotros que queremos construir una vida sólida, una vida provechosa, significativa, pues nosotros hemos de elegir qué es lo que funciona bien en nuestra vida. Por supuesto, esto con la sabiduría de Dios. Entonces, cuanto más sabias son tus decisiones, haremos que nuestra vida paulatinamente se mejoren en todos los aspectos de nuestro ser. Ahora, si alguien se pregunta, bueno, ¿y qué hace una decisión sabia? Hay dos elementos que hacen una decisión sabia. La primera es que debemos de cuidar cuál es la intención en cada decisión. La segunda es que también hemos pensado y considerado los resultados. Estos dos elementos nos ayudan a tomar decisiones sabias. Ahora, para nosotros los que estamos en Cristo tenemos una gran ventaja, una enorme ventaja, que nuestras decisiones pueden ser orientadas por el Espíritu Santo y dirigidas por la palabra de Dios para elegir de forma correcta. Así es que si hay algo que tú no sabes, si no sabes qué hacer, por dónde ir, si no sabes si es algo bueno, algo malo, o qué tan beneficioso, provechoso puede ser para nuestra vida, nosotros podemos ir en oración y pedirle al Espíritu Santo, quien conoce todas las cosas, pedir asesoría y preguntarle por todas nuestras dudas y nuestras inquietudes. Tú puedes ir a la palabra de Dios para poder tomar decisiones sabias. A su servidor como pastor, me han preguntado muchas veces cómo saber si una persona es la pareja correcta para mi vida. El consejo que generalmente les doy a las personas o a los jóvenes propiamente dicho es de que, bueno, en la palabra de Dios, busquen la palabra de Dios y ella te va a decir si esa es la persona correcta o no, porque la palabra de Dios nos da las características de una mujer sabia y las características de un varón de Dios. Cuando uno encuentra esas características puede decidir si es la persona correcta o no. Así es la vida cristiana. Muchas cosas se nos facilitan cuando nosotros acudimos al Espíritu Santo y a su palabra para dirección y para elegir de forma correcta. Así es que nosotros no tendríamos que esperar que las cosas buenas nos pasen como si fuera algo aleatorio. No, las decisiones sabias hacen que las buenas cosas nos sucedan. Somos responsables de causar nuestros propios efectos. Por ello, este ha sido el propósito de esta serie que construyes en tu vida. Con estos mensajes
buscamos encontrar aquellos elementos por la cual nosotros podemos elegir para que nuestra vida se fundamente sólida, fuerte y establemente y podamos tener una vida más completa en el Señor. Hemos tomado la base de 1 de Corintios capítulo 3 verso 10 y este ha sido un pasaje muy importante que nos abre los ojos para ver qué estamos construyendo en nuestra vida. 1 de Corintios capítulo 3 verso 10, la palabra de Dios dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En los mensajes anteriores hemos aprendido 4 elementos que puedes decidir para edificar una gran vida. La primera de ellas, si ustedes lo recuerdan, es que tú tienes que hacer a Dios el fundamento de toda tu vida. Este es el primero. Lo segundo es rodearte de personas que te empujen a mejorar. Tercero, ten amor por todos. Lo cuarto es invierte en ti mismo al tener un mentor. Y en el mensaje de hoy quiero llevarles a este quinto elemento que podemos decidir para solidificar una buena edificación en nuestra vida. No le abras la puerta y le des la bienvenida al pecado. Si les preguntara a cada uno de ustedes cuál sería el mayor problema que como cristianos tenemos que lidiar, seguramente algunos dirán inmediatamente: es el diablo, son sus demonios, es el mundo, es el sistema del mundo. Algunos podrán decir: no, bueno, son los problemas cotidianos de la vida, en el hogar, en el matrimonio, las finanzas. Algunos podrán decir: no, es la falta de perdón o cuando nuestro corazón se llena de amargura. Algunos podrán decir: no, es la esposa, el esposo, los hijos o los vecinos. Pero si te dijera que el mayor problema con el que tenemos que lidiar en nuestra vida cristiana es el pecado, ¿qué dirías? ¿Qué pensarías? Ahora, esto no tendría que ser así. El pecado no tendría que ser aquello con lo que más batallamos, lidiamos y guerreamos en nuestra vida cotidiana. No tendría que ser así, porque en Cristo tenemos los recursos más que suficientes para nosotros poder tener bajo control, bajo dominio y bajo nuestros pies al pecado y no al revés. Lo cierto es que si tú no controlas al pecado, el pecado te va a controlar a ti. Tal vez nunca lo has visto de esta manera, pero cuando solo vivimos para hacer o solamente vivimos para practicar lo malo, inevitablemente el pecado trae castigo y retribución en sí mismo. Date cuenta una cosa: el pecado quita y tiene el poder de quitar una vida. El pecado acaba con la paz y la tranquilidad en nuestra vida. Acaba con la felicidad. El pecado divide familias, destruye relaciones. El pecado siempre trae temor. El pecado quebranta finanzas, afecta nuestra salud, nos hace ser la persona que no queremos ser y que detestamos. El pecado roba nuestra capacidad de comprender y entender y profundizar en los asuntos de Dios y en las verdades espirituales. Lo cierto es que cuando nosotros no tenemos control del pecado y el pecado nos controla a nosotros, tenga por hecho que el pecado va a destruir todo en nuestra vida, va a corromper todo, va a destruir todo en nuestra vida.
Ahora, todos pecamos. Y lo cierto es que mientras estemos en este mundo, batallaremos y tendremos que dar guerra al pecado. Lucharemos con la tentación y el pecado. Pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir para el pecado. Hay un abismo en estas dos ideas, pecar y vivir para el pecado. Usted puede, por ejemplo, ir a su trabajo y tener una diferencia con su compañero en la oficina, o tener una dificultad con su jefe o con su patrón. Él lo trató mal, lo trató de forma déspota, y tal vez usted en sus pensamientos, mientras usted está siendo maltratado o tal vez hasta humillado, usted dentro de sus pensamientos puede estar pensando: ojalá lo corran, ojalá le pegue COVID, ojalá se muera, ¿verdad? Pero ya usted luego, más tranquilo, el Espíritu Santo le redarguye, le da convicción de pecado, y lo que usted hace, por supuesto, es arrepentirse, pedir perdón a Dios por ese mal deseo que tuvo. Se arrepiente, confiesa y permite que el Espíritu Santo le purifique. Nosotros podemos pecar, pero alguien que vive para el pecado, o alguien que vive practicando el pecado, puede ser la misma situación. El compañero o el jefe lo maltrató, y solamente esa persona, además de desearle que le vaya mal o que se muera, hace todo lo posible para que lo corran. Hace todo lo posible para hacerlo quedar mal a la persona. Hace todo lo posible para que obstruirle el buen desempeño de la persona, hasta que lo logra. Y ya después de que provocó el desmán, pues ya luego se siente mal. Pero una persona que vive practicando el pecado siempre hace daño y ejecuta sus planes y sus deseos. Espiritualmente, esto es una señal, debería de ser una señal muy importante. Es más, cuando uno puede diferenciar entre cuando uno comete pecado y vive practicando el pecado, bueno, uno debe de haber alarmas en nuestra mente, alarmas y luces rojas. Cuando el pecado se vuelve un hábito, o cuando el pecado se vuelve una costumbre, cuando el pecado se forma en nosotros como una segunda identidad que nos hace ser, hablar y actuar y comportarnos de una forma, cuando el pecado ya lo consentimos, cuando el pecado ya lo vemos como normal y hasta lo justificamos, eso es una señal de alerta que nosotros debemos de considerar, y que es lo que la Biblia siempre nos insta a no hacer, que es el practicar el pecado. Todos cometemos pecados, todos sin falta, todos cometemos faltas y transgresiones aún estando en Cristo. Pero Dios lo que nos mueve, o el Espíritu Santo nos mueve, es a que no se forme como una segunda identidad en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que los hijos de Dios no se caracterizan por no pecar, sino por no practicar el pecado. Eso de practicar significa que ya es un hábito, o vivir para el pecado, o dedicar mis esfuerzos a la transgresión, o que ya se haya formado como una segunda identidad en mi vida. Ahora bien, hay mucho terreno para abarcar con respecto al tema del pecado. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos qué es el pecado, cómo nació el pecado, las características del pecado, la naturaleza del pecado, las consecuencias del pecado. Pero para nuestra causa en el mensaje de hoy, tan solo quiero responder a dos preguntas fundamentales que nos ayudarán a tratar mejor
al pecado o tener un mayor control de nuestras transgresiones. La primera pregunta es: ¿cuál es el propósito del pecado? La segunda pregunta: ¿qué espera Dios que hagamos frente al pecado? La primera pregunta: ¿cuál es el propósito del pecado? Mira, cuando pensamos en pecado, lo hacemos por lo general en términos de un conjunto o una lista de cosas que no tenemos que hacer. Así conceptualizamos al pecado: una lista de acciones que no debemos de hacer. Pero si hemos de ser seguidores de Cristo, que no viven sus vidas para el pecado, o que no quieren tener un estilo de vida con una segunda naturaleza que esté reconectada con el pecado, y por el contrario, sí tener vidas entregadas a la comunión con el Espíritu Santo, es fundamental no perder de vista cuál es el propósito del pecado. Escuchen, el pecado va más allá de nuestras transgresiones individuales. El pecado es una actitud de rebelión hacia Dios y tiene un propósito, y no es divino sino diabólico. El profeta Isaías, en el capítulo 59 verso 2, nos dice ese propósito. Si tú buscas ahí, Isaías capítulo 59 verso 2, dice que el propósito del pecado es separarnos de Dios, alejarnos de Dios, distanciarnos de Dios, para no tener una comunión con Dios. El pecado, cuando se arraiga como una segunda identidad en nuestra vida, cuando el pecado nos controla, o cuando nosotros vivimos para el pecado o vivimos para practicar el pecado, ¿sabe lo que hace? Nos obliga a escondernos del Espíritu Santo. Nos hace pensar que lo mejor es alejarnos de Dios, tal y como le sucedió a Adán y Eva cuando ellos tuvieron el conocimiento del bien y del mal, mejor dicho, el conocimiento del mal. Ellos consideraron que lo mejor era alejarse y apartarse de Dios. Miren, nadie en realidad puede tener una verdadera y auténtica comunión con Dios cuando se vive solamente para pecar. Y aquí hay algo muy importante, porque hay muchos predicadores, o en las congregaciones, el tema del pecado se puede llevar a un extremo tal que los hermanos o los congregantes pues estén más obsesionados con el pecado, ¿verdad?, que con la gracia de Dios. Nuestra separación de Dios, y esto es algo muy importante que quiero señalar, es que nuestra separación de Dios no es en términos de relación, sino en términos de comunión o cercanía con el Señor. Repito, esa separación no es en términos de relación, sino de comunión. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que nosotros nos rebelamos y pecamos muchas veces, a nosotros no se rompe, mejor dicho, la relación con Dios. Él no deja de amarnos. El pecado no inhibe el amor de Dios hacia nosotros. Él será nuestro Padre amoroso, pequemos o no pequemos. Romanos capítulo 8 versos 35 al 39 dice que no hay nada en el mundo, en el universo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos separe del amor de Dios. Si es que ni siquiera el pecado deja de que Dios hace que Dios nos deje de amar. Pero ¿cuál es el problema? De que sí, el pecado nos puede alejar de Dios para tener una comunión verdadera y auténtica con Él. Yo tan solo quiero que recuerdes que antes de Cristo, lo que nos separó de Dios fue el pecado.
Ahora en Cristo, por igual el pecado nos puede separar de Dios. Ahora nosotros hemos aprovechado muy bien la gracia de Dios, porque si en Cristo cometemos pecado, podemos hacer lo que hizo el rey David. Apeló a su autoridad, a su amor y a su bondad. El Salmo capítulo 51, verso 1 y 2. Dice la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, según tu bondad amorosa, según la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces nosotros hemos aprovechado bien la gracia de Dios. Si tenemos esa posibilidad, ese escape, ¿verdad? De poder ir al altar como lo hacía antes en el pueblo judío. Cuando alguien cometía una falta o una transgresión, dice, la única forma que podía él ser perdonado es correr al altar por perdón. Nosotros podemos aprovechar el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestras transgresiones, ¿verdad? Y es esa lucha que nosotros tenemos en la vida cristiana. Como cristianos todavía pecaremos, aunque se nos ordena no pecar, hay perdón por medio de Jesucristo. Y cuando pecamos, hay manera de restaurar la relación con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconoce, confiesa y arrepiéntete de tus pecados. No lo consientas, no lo justifiques, no lo dejes pasar para otro tiempo. Inmediatamente corre al trono de gracia para recibir misericordia. Entonces nosotros como seguidores de Cristo hemos de tener entendimiento en esto. La vida y el poder de Dios fluye a través de tener una comunión con Él. Por eso el enemigo siempre busca que nosotros caigamos en pecado a través de las tentaciones. Él siempre nos tienta. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos una comunión cercana con el Señor. Porque nuestro enemigo sabe que si nosotros tenemos una comunión cercana, profunda, estrecha con el Espíritu Santo, los beneficiados vamos a ser nosotros, los bendecidos vamos a ser nosotros, los que vamos a prosperar y mejorar en todos los aspectos de la vida vamos a ser nosotros. Y la intención de Satanás siempre ha sido lo mismo: destruirnos, acabarnos y matar y destruir nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante nosotros cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque de ahí fluye el poder de Dios, de ahí fluye la vida de Dios. Y déjame preguntarte, ¿has meditado alguna vez qué tenemos en común con Dios? Y esto es muy importante para poder dimensionar la comunión que tenemos con el Señor. Es muy importante porque las amistades que fructifican y perduran son aquellas que reconocen los puntos en común. Y a medida que compartimos esas semejantes con otras personas, la relación mejora y se vuelve mejor. Ahora, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27 dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Él nos diseñó para relacionarnos con Él. Para Dios lo más importante es tener una comunión con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuándo has visto que las vacas, el caballo, el perro o el gato o el chivo adoren a Dios? ¿Verdad que nunca has visto que un animal adore a Dios? ¿Quiénes pueden solamente poder adorar a Dios y poder relacionarse con Dios y hablar con Dios? Los seres humanos, por una simple y sencilla razón, porque tenemos cosas en común. Y si nosotros tenemos cosas en común con Dios, podemos solidificar una gran relación y comunión con Dios, que para muchos eso no es real. Por eso permiten el pecado en su vida. Cuando la comunión no es real y auténtica en sus vidas, es fácil dejarse envolver por el pecado y controlar por el pecado. Pero cuando uno ha experimentado la comunión con Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros
batallamos y luchamos contra el pecado para que esa relación nos enfríe y no nos distanciemos del Espíritu Santo. Tal vez muchos de ustedes no es algo real su comunión con el Señor. Por ello le quiero animar a que esta semana, antes de intentar profundizar y conectarte otra vez a la presencia de Dios, a tener comunión profunda con el Señor, quiero pedirle que medite y medite y medite profundamente en estas cosas que tú tienes en común con Dios. Repito, cuando uno tiene comunión con Dios, significa que tenemos cosas en común. Y nosotros tenemos muchas cosas en común. Podemos relacionarnos y tener una relación auténtica y real con Dios. Fíjate una cosa que tenemos en común con el Señor: razonamos como Él. Tenemos en común con Él eso. Sentimos como Él. Nos comunicamos a través del hablar, del crear e imaginar como Él. Tenemos alegría como Él. Tenemos sentido de humor como Él. Tenemos autoconciencia como Él. Tenemos amor como Él. Oiga, parece que Dios nos ha creado como versiones finitas de su ser infinito. Podemos tener una relación real con nuestro Creador, porque tenemos cosas, muchas cosas en común. La segunda pregunta que hemos de responder con claridad y que nos ayudará a enfrentar con entendimiento y revelación al pecado es contestar: ¿qué espera Dios que hagamos frente al pecado? Ahora, Dios no espera que oremos mucho y ayunemos mucho para que el pecado sea totalmente erradicado de nuestra vida. Dios no espera que seas derrotado por el pecado. Dios no espera que lo consientas, lo justifiques, lo minimices y lo niegues. ¿Sabes lo que Dios espera que tú hagas frente al pecado? Génesis capítulo 4, verso 7 nos lo dice. La escritura dice que el pecado está a la puerta y al acecho para controlarte. La Reina Valera dice que está a la puerta de tu corazón. Está llamando a la puerta de tu corazón para que tú le abras y le des la bienvenida. Génesis 4:7 dice que está al acecho y ansioso para controlarte. Pero ahí Dios dice: pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tú debes dominarlo y ser su amo. Miren qué interesante es que este pasaje represente al pecado como un demonio maligno listo para atacar y dar el zarpazo a su víctima. Ahora, este pasaje nos conecta a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, la cual dice ahí: estén alertas, cuídense del enemigo. En la Reina Valera dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda al acecho como león rugiente. Entonces, ¿qué espera Dios que hagamos con el pecado? Que lo domines, que no te dejes dominar por él. Tú tienes que controlarlo, tú tienes que regir sobre él, tú tienes que enseñorearte de él. Dios espera que con toda autoridad y en el poder del Espíritu Santo podamos someter nuestros deseos pecaminosos o nuestra voluntad hacia el mal, lo sujetemos y lo tengamos debajo de nuestros pies. El Dios espera que con autoridad no permitamos que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras acciones y nuestras palabras sean controlados por el pecado, sino que en el poder del Espíritu Santo demos la buena batalla, demos una buena lucha
para no ser dominados por él. Alguien dijo, si le das 1 centímetro al pecado, él va a tomar 1 kilómetro. Si nosotros no le ponemos el pie en el cuello al pecado, él no lo va a poner a nosotros. Así que mejor adelántate a los hechos y razonemos muy bien lo que vayamos a hacer. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominarme por ninguna de ellas. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23 dice, todo me es lícito. Ojo aquí, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es que, amada iglesia, en la vida cristiana no hay impositivas. Lo que sí hay es responsabilidad para elegir y determinar qué es lo mejor para nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, ¿sabes qué? Es rendir nuestra vida a la voluntad de Cristo, ponernos totalmente a la disposición de Dios, porque creo que nosotros podemos evitar muchos quebrantos, muchos dolores, muchas tragedias, muchas ruinas y muchas frustraciones a nuestra vida cuando la rendimos completamente a su voluntad. Romanos capítulo 6, versos 12 al 13 dice, no dejes que el pecado controle tu forma de vida, ni hagas lo que la naturaleza pecaminosa quiera hacer. No dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en una herramienta del mal utilizada para el pecar. Sintetizando, no te dejes controlar por el pecado. Termina el pasaje en el verso 13. En cambio, entréguense completamente a Dios, ya que se les ha dado una nueva vida. Esa es la identidad en la cual nosotros tenemos que funcionar. Es la identidad del Cristo, no la del pecado. Ofrezcamos, dice la Escritura, ofrezcamos a su cuerpo una herramienta para hacer el bien, para la gloria de Dios. Quiero terminar con el 6º elemento para construir adecuadamente nuestra vida. El primero, haz de Dios el fundamento. El segundo, rodéate de personas que te impulsen a mejorarte. Tercero, ten amor por todos. Cuarto, invierte en ti mismo teniendo un mentor. Quinto, no le abras la puerta ni le dé la bienvenida al pecado. Y el 6º es, evita desperdiciar tu vida. Mejor inviértala en un propósito. Creo que todos estarán de acuerdo con un servidor que llegamos a experimentar largos momentos de gran desaliento y frustración cuando nos damos cuenta que no sabemos para qué existimos en este mundo. ¿Cuántos de ustedes no han tenido esas crisis existenciales y que nos hacen sentir que no hemos hecho nada significativo con nuestra vida? Y ahí estamos, ¿verdad? Pensando que nuestra vida tendría que ser más que nacer, comer, estudiar, trabajar, ganar dinero, pagar cuentas, tener familia para morir finalmente. Muchas veces sentimos aquí desde nuestro interior que la vida debería de servir a un bien superior y más trascendente. Hay un escritor ruso llamado Fyodor Dostoyevsky. Él dijo una vez: el misterio de la existencia humana radica no solo en mantenerse con vida, sino en encontrar algo por la que vivir. Y esto es cierto, porque no hay nada que una persona le pueda dar tanto energía y ganas de vivir o de hacer o de crear e imaginar como la comprensión clara de
la razón por la cual está en esta vida, para qué vive, para qué existe, para qué llegué. Fíjate una cosa bien interesante. La gente que vive con propósito y entiende su propósito son la gente que vive hasta que muere en ese propósito. En lo personal, como pastor y predicador, bueno, pues me oriento hacia otros pastores y predicadores, y me he dado cuenta de que los pastores que viven en ese propósito del llamado de Dios, lo hacen hasta que mueren. Miren, tendría su servidor algunos 18, 19 años. Fui a un congreso en Ciudad Juárez y me llamó mucho la atención un predicador. Su servidor, cuando lo miró, pues ya era una persona anciana. Lo sorprendente es de que este predicador llamado Wayne Myers, el día de hoy tiene 96 años de edad, y este hombre sigue predicando, sigue viajando para compartir el evangelio. 96 años y sigue predicando. Es admirable. Y lo que le da a él vitalidad es que tiene un propósito claro por la cual quiere vivir. En la semana a su servidor también vio el documental de la vida de Albert Einstein, y este hombre hasta el día en que él murió, de 76 años, él no dejó de escribir, él no dejó de trabajar en sus ecuaciones. La biografía dice que estando en el hospital, las últimas anotaciones fue un discurso que él iba a dar a la nación de Israel por su aniversario de la independencia. Pasaron las escenas de su escritorio atiborrado de libros y de anotaciones y de cuadernos, tratando de descubrir una ecuación en la teoría del todo. Hombres que entendieron su propósito de vida hasta el final, vivieron por ese propósito. Recuerdo cuando aún era niño, siempre me llamó la atención y lo tengo en mi mente siempre presente a un hermano llamado el hermano Topete. Este hombre era un anciano, lo tenían que llevar de la mano para que él no cayera y poderlo sostener. Pero ¿sabe lo que hacía este hermano? Cada domingo y en cada día de culto, este hombre toda su vida estuvo predicando y sirviendo, involucrado en el reino de Dios. Y a su edad, él sabe, me da risa porque siendo ya anciano, él se iba a la batería. Él quería hacer algo, ¿verdad? Se iba a la batería y comenzaba a tocar, y era un problema porque pues él tocaba como entendía y como le daba en gana, ¿verdad? Daba en otro tono, y él se agarraba simplemente tocando. Y allá los hermanos, el acordeón y el teclado, pues en otro tono, y ahí le batallaban. Pero a mí me impactaba mucho ver que un hombre tan anciano y querer servir todavía al Señor porque entendía su propósito. Cuando uno vive con un propósito hasta que muere, va a vivir por ello. Entonces, tener un propósito de vida nos hará vivir más y mejor. Pero es lamentable que la gente sin Cristo nazca, viva y muera y nunca se enteró cuál era su propósito de vida. Pero es trágico que un hijo de Dios, un seguidor del Señor Jesucristo, sientan que espiritualmente no tienen propósito, que no tienen sentido, no tienen objetivo en la vida cristiana. Es muy trágico que en la vida de un hijo de Dios simplemente se reduzca a nacer de nuevo, seguir existiendo y esperar morir bien para ir al cielo. Oiga, si en esto
se resumiera la vida cristiana, pues la vida cristiana sería nada más un paliativo y no sería la respuesta a las crisis de identidad ni a las preguntas existenciales del por qué estamos en este mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros fuimos creados a propósito y con un propósito. Es lo que dice la Biblia. Tu vida, la mía y la de todos tiene un propósito que es eternamente significativo. En Dios nada es un accidente, nada es casual, nada es al azar, nada es aleatorio, nada es a la suerte. Todo tiene un propósito. Todo lo que Dios ha creado tiene propósito y nosotros seres humanos tenemos un propósito. Inicialmente, la idea de Dios, el plan de Dios es que cada ser humano de forma natural entendiera y supiera ese propósito de su vida. Pero con la llegada del pecado, esa información, ese conocimiento se degeneró hasta perderse. Ahora cada persona tiene que descubrir su propósito superior en esta vida. Todos nacemos en este mundo sin saber exactamente quiénes somos, identidad. Todos nacemos en este mundo sin saber de dónde venimos, el origen. Todos nacemos en este mundo sin saber para qué estamos aquí, el significado. Todos en este mundo sabemos sin saber para qué vivimos, el propósito. Todos en este mundo nacemos sin saber a dónde vamos, destino. Y sabes, en esto se han ocupado en todo este tiempo los grandes pensadores, los filósofos, los astrónomos, los científicos, los médicos, los matemáticos, los astrofísicos y últimamente los teóricos de los astronautas, ¿verdad? Todos tratando de responder una sencilla pregunta: ¿para qué estamos? ¿Cuál es el origen de la vida? Tratando de descifrar el significado de la vida. Oiga, hay millones y millones de libros, volúmenes enteros tratando de responder la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de entender el propósito de un invento? Preguntándole al inventor. Así es que lo mismo ocurre para quienes quieran conocer el propósito de su vida. Hay que preguntarle al creador, hay que preguntarle al diseñador. Déjame decirte algo muy importante. Para un seguidor de Cristo hay 3 momentos relevantes en la vida. Primero, el día que nació físicamente. Segundo, el día que nació espiritualmente. Pero el tercer evento relevante, más relevante para un seguidor de Jesús, es el día que descubres para qué y por qué. En lo personal me fascina cómo el pastor y reconocido escritor Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, define lo que es la vida. Él dice: tú puedes hacer 3 cosas con tu vida. Número 1, la puedes desperdiciar, no hacer nada provechoso con ella, simplemente dejas pasar la vida. Número 2, gastarla viviendo para ti mismo, en tus proyectos personales, en tus asuntos personales, y mantener a Dios al margen de todo ello. Pero en tercer lugar dice: lo que tú puedes hacer con tu vida es invertirlo en asuntos eternos y trascendentes. Si nosotros queremos construir o edificar una vida sólidamente sin propósito, será como construir una casa sin un diseño. ¿Se imaginan cómo sería comenzar a construir una casa sin saber cuáles son sus medidas? ¿Cuál va a ser el aspecto, el diseño, la fachada de la edificación? Imagínense tener que llegar a una construcción y le preguntarle ahí al ingeniero o al arquitecto o a los albañiles: oiga, ¿qué están haciendo? ¿Qué están construyendo? Pues no lo sabemos.
pues a ver qué sale, ¿verdad? O ahí sobre la marcha vamos a descubrir qué vamos a hacer. Miren, por igual puede pasar en nuestra vida. ¿Cómo podrías tomar decisiones acertadas si no sabes lo que quieres? O mejor dicho, si no sabes cuál es tu propósito. ¿Cómo vas a tener decisiones sabias si no sabes para qué quieres o en qué vas a invertir tu vida? Quiero terminar con esto. Vivir a propósito y con propósito significa una sola cosa: vivir intencionalmente. Pero no solamente es vivir intencionalmente por algo. Es vivir por algo que es mucho más grande que mi propia vida, que mis propias necesidades, que mis propias comodidades, que mis propios deseos, de mis propias ganancias y pérdidas. Oiga, vivir y servir a un bien superior es invertir y aprovechar el tiempo verdaderamente. Era lo que Moisés le pedía a Dios. Moisés le decía al Señor: enséñame de tal forma a hacer valer mis días. El Salmo 90:12, que es un salmo, no fue escrito por David ni por uno de sus cantores. Este es un salmo declarado que fue pronunciado por Moisés. El Salmo 90:12 dice: enséñame a pensar a cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Entonces, como cristianos, estamos llamados a ser parte de una causa que es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y esa es la misión de Cristo. En la misión de Cristo, todos tienen un papel que desempeñar, donde todos tienen un trabajo que hacer, donde todos tienen una manera de servir a la misión de Dios. Todos tienen una forma de servir a la misión de Cristo: ganar almas y discipularlas. Amada iglesia, amados hermanos y hermanas, invierte tu vida en la misión de Cristo. No tienes que ser un predicador para cumplir y vivir en el propósito de Dios. Si eres mecánico, médico, maestra, ama de casa, pintor, taxista, carpintero, comerciante, deportista, lo que hagas, alíñalo de tal manera que se conecte a la misión de Dios. Entonces, el desafío que cada uno de nosotros tenemos es vivir con una intención deliberada todos los días, o de lo contrario vamos a tener que vivir en piloto automático. Y vivir en piloto automático es vivir sin entender por qué tomamos decisiones y determinaciones. Y le quiero pedir que esta semana haga un compromiso con usted mismo para que todos estos días, estos 7 días que vienen, haga todas las cosas con una intención. Por ejemplo, esta semana usted pueda determinar con propósito amar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a leer la palabra o leer un libro, dedicar más tiempo a orar o a compartir su fe con otras personas, discipular a alguien. Haga lo que hagas, solo elígelo con un propósito y con una intención. Canaliza tus esfuerzos en una causa, y eso va a hacer de tu vida más dinámica, diferente, más satisfactoria. Quiero orar por ustedes. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe para poderlo hacer. Tú naciste con un propósito muy importante, por eso estás aquí en la tierra. Por eso el Creador te hizo y te diseñó tan perfecto que no te hace falta nada. Pero vienen los estragos del pecado y es donde se puede truncar lo que el Señor tiene para ti. Pero el Señor te quiere perdonar.
El Señor te quiere llenar de amor, el Señor te ama. Mira, en el libro de Miqueas 7:19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y dice que sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Yo recuerdo que mi suegro decía tanto ese versículo que hasta en lo profundo de la mar, donde no había una profundidad, allí el Señor echaba nuestros pecados y los borraba, los borraba. Mira, Dios te ama y todavía hay tiempo de arrepentirte. Él te ama tanto que Él quiere solamente un corazón arrepentido. Y en realidad yo sé que Él tiene grandes propósitos para ti, hermoso, hermosa, porque Él me perdonó a mí y Él me ama y Él nos ama y es lo que Él quiere en este tiempo. Arrepiéntete, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, te hago mi Señor y mi Salvador. Toma mi vida, hazme tuyo, Señor, hazme tuya, Señor. Toma mi alma y purifícame, lávame, límpiame, restáurame. Y yo sé que el Señor te escucha y el Señor hace, porque el Señor te ama. Padre, en esta hora te damos las gracias porque tú has sido siempre con nosotros, nunca nos has dejado, Padre, y tú solamente quieres un corazón arrepentido. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano. Bendícelo, guárdalo, llénalo, purifícalo, límpialo, Señor, de ti, Padre Santo, con tu presencia, con tu amor, con tu ternura, Señor. Muéstrale, Señor, tus favores, tu misericordia, que son nuevas cada mañana. El Señor tiene algo nuevo para ti. ¿Puedes entendernos que Él tiene algo nuevo? Cada instante, mientras tú estés con vida, Él tiene algo nuevo para ti. Tenlo por seguro, que hay algo nuevo para ti. Algo nuevo viene para ti si tú te arrepientes y le dices: sí, Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Límpiame, renuévame, lávame y cámbiame. Y Él está para ti. Ánimo, vamos a salir adelante. Dios con nosotros.